¿Alguna vez imaginaste descubrir que tu esposo, con quien has vivido casi 3 décadas, tiene otra familia? Que mientras tú preparas la cena en Sao Paulo, él está cenando con otra mujer y otros hijos en otra ciudad. Esta es la historia real de Mariana, y lo que ella descubrió fue más allá de cualquier imaginación. Si te gustan las historias verdaderas sobre relaciones, suscríbete al canal y deja tu comentario contando si ya pasaste por algo parecido o qué harías en esta situación. Mi nombre es Mariana, tengo 52 años y vivo en Sao Paulo desde que me casé con Ricardo hace 28 años. Durante todo este tiempo, construimos lo que yo creía que era una vida perfecta. Él es dueño de una empresa de equipos industriales. Yo trabajo como gerente administrativa en una clínica médica. Tenemos una casa hermosa en un barrio tranquilo, 2 hijos ya adultos que viven sus propias vidas, y lo que yo pensaba que era un matrimonio sólido. Ricardo siempre viajó mucho por trabajo. Desde el inicio de nuestra relación, sus viajes eran parte de nuestra rutina. Ribeirão Preto, Campiñas, interior de Minas Gerais. Él decía que necesitaba visitar clientes, supervisar instalaciones, cerrar contratos. Yo nunca desconfié. ¿Por qué lo haría? Confiaba ciegamente en él. Era un martes lluvioso de marzo cuando todo cambió. Yo estaba en casa, disfrutando de mi día libre, cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Paula, la hermana menor de Ricardo. Su rostro estaba pálido. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Entró sin esperar invitación, y yo inmediatamente supe que algo terrible había pasado. Paula, ¿qué sucede? ¿Pasó algo con tu mamá?, le pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse. Ella negó con la cabeza, se sentó en el sofá de la sala y comenzó a llorar. Mariana, necesito contarte algo, pero no sé cómo hacerlo. Es sobre Ricardo. Mi mundo comenzó a girar. ¿Ricardo tuvo un accidente? ¿Está bien?, pregunté, sintiendo que mis piernas flaqueaban. No es eso. Él está bien físicamente, pero... Paula respiró hondo. Encontré algo que no debería haber encontrado. Fotos. En un celular viejo de Ricardo que dejó en la casa de mamá hace unos meses. No entendía nada. ¿Qué tipo de fotos?, pregunté, sentándome a su lado. Paula sacó su propio teléfono y me mostró las imágenes que había fotografiado de ese celular antiguo. Lo que vi me dejó sin aliento. Ricardo aparecía en fotos familiares con una mujer que yo nunca había visto. Una mujer más joven, de cabello castaño largo, sonrisa amplia. Y había niños. 2 niños. Un niño y una niña, ambos con rasgos inconfundiblemente similares a Ricardo. En una foto, Ricardo abrazaba a la mujer frente a una casa que yo no conocía. En otra, jugaba con los niños en un parque. Había fotos de cumpleaños, de navidades, de momentos cotidianos. Fotos que mostraban años de vida compartida. Una vida que yo no conocía. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No podía respirar. Esto tiene que ser un error, un malentendido, susurré, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí misma. Paula tomó mi mano. Mariana, hay más. Busqué en el celular. Hay mensajes, calendarios, notas. Ricardo tiene otra vida en Ribeirão Preto. Otra familia. Esas palabras cayeron como una sentencia. Otra familia. Mi esposo, el hombre con quien había compartido 28 años de mi vida, tenía otra familia. Comencé a temblar incontrolablemente. Paula me abrazó mientras yo intentaba procesar lo imposible. Cuando logré calmarme un poco, comencé a recordar. Los viajes a Ribeirão Preto que se volvieron más frecuentes hace unos 14 años. Las veces que no podía contactarlo durante horas porque supuestamente estaba en reuniones. Los fines de semana que pasaba fuera por emergencias de trabajo. Las llamadas que atendía en el balcón, siempre alejándose de mí. Todo comenzaba a tener sentido, un sentido horrible y devastador. ¿Hace cuánto tiempo?, pregunté con voz quebrada. Paula bajó la mirada. Por las fechas de las fotos, Mariana, parece que al menos 14 años. El niño más grande debe tener unos 12 años. 14 años. Casi la mitad de nuestro matrimonio. Mientras yo criaba a nuestros hijos, celebraba nuestros aniversarios, planeaba nuestro futuro, Ricardo construía otra vida completa con otra mujer. Con otros hijos. Sentí una mezcla de dolor,
rabia e incredulidad tan intensa que pensé que me desmayaría. Necesito ver todo, le dije a Paula. Muéstrame todo lo que encontraste. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Paula había sido meticulosa. Fotografió mensajes, contactos, notas del calendario. Había una agenda donde Ricardo marcaba cuidadosamente sus días en Sao Paulo y sus días en Ribeirão Preto. Tenía nombres de eventos escolares de esos niños, recordatorios de cumpleaños, aniversarios con esa otra mujer. La otra mujer se llamaba Camila. Había mensajes de amor, planes para el futuro, conversaciones cotidianas sobre los niños, sobre la casa, sobre la vida diaria. Era exactamente el tipo de conversaciones que Ricardo y yo solíamos tener, pero con otra persona. Él le decía te amo, la llamaba mi amor, mi vida. Las mismas palabras que me decía a mí. Descubrí que Ricardo tenía una casa en Ribeirão Preto, registrada a nombre de una empresa fantasma. Tenía cuentas bancarias que yo no conocía. Había construido un sistema perfecto de mentiras para sostener 2 vidas paralelas, 2 familias que no sabían de la existencia la una de la otra. Cuando Paula finalmente se fue esa noche, me quedé sola en nuestra casa, mirando las paredes que de repente parecían extrañas. Cada foto familiar, cada recuerdo, cada momento que habíamos compartido ahora estaba contaminado por la mentira. Ricardo llegaría en 2 días de uno de sus viajes. Y yo tendría que mirarlo a la cara sabiendo que todo era una farsa. Esa noche no dormí. Solo me quedé sentada en la oscuridad de nuestra habitación, intentando entender cómo el hombre que yo amaba podía haberme engañado de manera tan cruel durante tanto tiempo. Y preguntándome qué iba a hacer con esta información que destrozaba todo lo que yo creía conocer sobre mi vida. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Ricardo llamaba todos los días desde Ribeirão Preto, como siempre hacía durante sus viajes, preguntando cómo estaba, contándome sobre reuniones ficticias con clientes que probablemente no existían. Yo respondía con monosílabos, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. No le conté nada. Necesitaba estar segura, necesitaba tener todas las pruebas antes de confrontarlo. Decidí contratar a un investigador privado. Busqué en internet y encontré a Alberto Méndez, un hombre de unos 55 años con 30 años de experiencia en casos de infidelidad. Nos reunimos en su oficina discreta en el centro de Sao Paulo. Le mostré todo lo que Paula había encontrado. Alberto revisó las fotos con expresión seria, tomando notas en una libreta vieja. Esto es más complejo que un simple caso de infidelidad, señora Mariana, me dijo. Su esposo ha construido una estructura completa. Necesitaremos investigar sus finanzas, sus propiedades, sus movimientos. ¿Está preparada para saber toda la verdad? Le dije que sí, aunque no estaba segura de estarlo. Pero necesitaba saber. Necesitaba entender la magnitud de la traición. Alberto trabajó rápido. En una semana, ya tenía un informe preliminar que me dejó aún más devastada. La casa en Ribeirão Preto era una propiedad amplia en un barrio residencial de clase media alta. Ricardo la había comprado hace 13 años, poco después del nacimiento del primer hijo con Camila. La propiedad estaba registrada a nombre de una empresa offshore que él controlaba. Descubrimos que Camila tenía 38 años y trabajaba como profesora de educación infantil. Aparentemente, ella creía que Ricardo era un empresario divorciado que viajaba constantemente por trabajo. Él había dicho que su exesposa y él mantenían una relación cordial por los hijos, lo que explicaba por qué él no podía estar presente todos los días. Los niños se llamaban Lucas y Valentina. Lucas tenía 12 años y Valentina 8. Iban a escuelas privadas, participaban en actividades extracurriculares, tenían una vida normal de clase media. Ricardo asistía a eventos escolares cuando coincidían con sus días en Ribeirão Preto, era un padre presente dentro de las limitaciones de su mentira. Alberto consiguió extractos bancarios que mostraban que Ricardo desviaba dinero de la empresa para mantener a su segunda familia. Pagaba la hipoteca de la casa, las escuelas de los niños, las cuentas del hogar, todo con dinero que legalmente también era mío, producto de nuestro régimen de comunión de bienes. Pero lo que más me impactó fue el calendario detallado que Alberto reconstruyó. Ricardo dividía su tiempo meticulosamente. Pasaba 10 días al mes en Ribeirão Preto y 20 en Sao Paulo. En Ribeirão Preto, llevaba una vida familiar completa, cenas en familia, fines de semana en parques, viajes cortos a ciudades cercanas. En Sao Paulo,
Mantenía la fachada de nuestro matrimonio. ¿Cómo lo hace?, le pregunté a Alberto durante una de nuestras reuniones. ¿Cómo alguien puede sostener dos vidas así, sin confundirse, sin cometer errores? Alberto suspiró. He visto muchos casos en mi carrera, señora Mariana, pero este es uno de los más elaborados. Su esposo es meticuloso. Tiene teléfonos separados, cuentas separadas, calendarios sincronizados. Es como si viviera dos vidas en universos paralelos que nunca se tocan. El investigador también descubrió algo que me rompió el corazón de una manera diferente. Ricardo celebraba 2 aniversarios de casamiento. Con Camila, celebraba el aniversario del día en que se conocieron, hace 14 años, en un congreso empresarial en Ribeirão Preto. Para ella, no era un matrimonio legal, pero era una relación seria y comprometida. Ricardo le había propuesto matrimonio civil, pero siempre posponía la fecha con excusas sobre trámites del divorcio anterior que supuestamente aún estaban pendientes. Alberto me mostró fotos de vigilancia. Ricardo entrando y saliendo de la casa en Ribeirão Preto con total naturalidad. Ricardo jugando con los niños en el jardín. Ricardo besando a Camila en la puerta antes de salir al trabajo. Ricardo llevando a Valentina a clases de ballet. Ricardo asistiendo a un partido de fútbol de Lucas. Cada foto era una puñalada. Este hombre que yo veía siendo padre cariñoso con otros niños, siendo esposo atento con otra mujer, era el mismo hombre que dormía en mi cama, que me decía que me amaba, que planeaba conmigo las vacaciones de fin de año. Descubrimos también que Ricardo había inventado una red completa de mentiras para ambos lados. A mí me decía que viajaba por trabajo. A Camila le decía que necesitaba estar en Sao Paulo por la empresa y por acuerdos de custodia con sus hijos adultos de su supuesto matrimonio anterior. Había creado facturas falsas, contratos ficticios, toda una estructura para justificar sus ausencias en ambas casas. Lo que más me dolió fue descubrir que muchas veces, cuando Ricardo me decía que estaba en viajes de negocios en otras ciudades, en realidad estaba en Ribeirão Preto con su otra familia. Hubo navidades en que él se ausentaba unos días con la excusa de visitar clientes importantes en el exterior. Ahora sabía que pasaba esas fechas con Camila y los niños. Alberto me mostró un video particularmente doloroso. Era del cumpleaños de Valentina, celebrado 3 meses atrás. Ricardo aparecía cantando feliz cumpleaños, abrazando a la niña, repartiendo pastel. Se veía feliz, relajado, completamente presente en ese momento. Era la misma felicidad que yo recordaba de los cumpleaños de nuestros propios hijos cuando eran pequeños. Señora Mariana, necesito preguntarle, dijo Alberto con suavidad. ¿Qué planea hacer con esta información? ¿Quiere que continúe investigando o tiene suficiente para tomar una decisión? Miré todas las fotos, los documentos, las pruebas de 14 años de engaño sistemático. Quiero saber si hay más, respondí. Necesito saber si hay otras cosas que no he descubierto. Y luego quiero ir a Ribeirão Preto. Quiero ver con mis propios ojos esa vida que él construyó. Alberto asintió. Puedo acompañarla si lo desea. Pero le advierto, señora Mariana, ver la realidad directamente puede ser más doloroso que cualquier foto o documento. Lo sé, respondí. Pero necesito hacerlo. Necesito mirar esa casa, conocer a esa mujer, entender cómo fue posible que durante 14 años, mi esposo viviera una vida completa que yo desconocía por completo. Esa noche, sola en casa, revisé nuevamente todas las pruebas. Lloré hasta no tener más lágrimas. Sentí rabia, dolor, humillación. Pero también sentí algo nuevo creciendo dentro de mí, determinación. No iba a permitir que Ricardo saliera ileso de esto. No iba a ser la esposa sumisa que acepta la traición en silencio. Iba a confrontarlo, iba a exponerlo, iba a asegurarme de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Pero antes de eso, necesitaba ver esa otra vida con mis propios ojos. Necesitaba entender completamente la magnitud de la mentira antes de decidir cómo destruirla. ¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que Mariana debería confrontar primero a Ricardo o ir directamente a Ribeirão Preto? Déjame tu opinión en los comentarios. Elegí un viernes para ir a Ribeirão Preto. Según el calendario de Ricardo, ese fin de semana estaría allí con su otra familia. Le dije que iría a pasar unos días con una amiga de la universidad que vivía en el interior. Él no sospechó nada, me dio un beso en la mejilla y me deseó buen viaje como si nada.
Alberto me acompañó en el viaje de auto que duró casi 4 horas. Durante todo el trayecto, mi corazón latía descontroladamente. No sabía qué iba a encontrar, cómo iba a reaccionar, qué iba a sentir al ver esa vida paralela con mis propios ojos. Llegamos a Ribeirão Preto alrededor de las 3 de la tarde. Alberto había alquilado un auto diferente, sin placas de Sao Paulo, para no levantar sospechas. Me llevó directamente al barrio donde Ricardo tenía su otra casa. Era un barrio residencial bonito, con calles arboladas y casas bien mantenidas. Niños jugaban en las veredas, vecinos conversaban en los jardines. Era un lugar apacible, el tipo de vecindario donde se crían familias felices. La ironía me revolvió el estómago. Alberto estacionó a media cuadra de la casa. Desde ahí podíamos ver la entrada principal. Era una casa de 2 pisos, pintada de color beige claro, con un jardín frontal bien cuidado. Había juguetes en el patio, una bicicleta rosada, una pelota de fútbol, un columpio. Signos evidentes de que allí vivían niños. El auto de Ricardo estaba estacionado en la entrada. Un SUV gris que yo conocía bien, el mismo auto que él usaba en Sao Paulo. Verlo allí, en esa casa extraña, hizo que todo fuera terriblemente real. Esperamos. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero necesitaba ver algo antes de tomar el siguiente paso. Media hora después, la puerta de la casa se abrió y salió Ricardo. Llevaba ropa casual, jeans y una camiseta, algo que raramente usaba en Sao Paulo. Llevaba de la mano a una niña pequeña, Valentina, y caminaba junto a un niño más grande, Lucas. Los vi subir al auto y alejarse. Mi primer impulso fue seguirlos, pero Alberto me detuvo. Esperemos a ver si la mujer está en casa, sugirió. Pocos minutos después de que Ricardo se fuera, una mujer salió al jardín frontal. Era Camila. La reconocí de las fotos, pero verla en persona era diferente. Era bonita, más joven que yo, con un aire fresco y natural. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo y vestía ropa deportiva. Comenzó a regar las plantas del jardín, completamente ajena a que estaba siendo observada. La observé durante varios minutos. Se veía relajada, contenta. Tarareaba una canción mientras regaba las flores. En su rostro no había rastro de culpa o preocupación. Ella era otra víctima en todo esto, me di cuenta. Ella tampoco sabía la verdad. Tomé una decisión. Salí del auto antes de que Alberto pudiera detenerme. Caminé hacia la casa con las piernas temblando, pero con determinación en cada paso. Camila levantó la vista cuando me vio acercarme. Me sonrió con esa sonrisa amigable que tienen las personas que no tienen nada que esconder. Disculpe, ¿puedo ayudarla?, preguntó Camila, dejando la manguera a un lado. Me detuve al borde del jardín. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. ¿Eres Camila?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, respondió ella, ahora con una expresión más cautelosa. ¿La conozco? No, no me conoces. Pero yo sé quién eres. Soy Mariana, la esposa de Ricardo. Su esposa legal. Con quien está casado hace 28 años. El color desapareció del rostro de Camila. Se quedó completamente inmóvil, como si mis palabras la hubieran congelado. ¿Qué?, susurró finalmente. Ricardo está casado conmigo, continué, sintiendo mis propias lágrimas comenzar a caer. Vivimos en Sao Paulo. Tenemos 2 hijos adultos. Y aparentemente, mientras yo creía que estábamos construyendo una vida juntos, él estaba construyendo otra vida aquí contigo. Camila negó con la cabeza, retrocediendo. No, eso no es posible. Ricardo está divorciado. Él me dijo que está divorciado hace años. Saqué mi teléfono y le mostré fotos. Fotos de nuestra boda, de nuestros aniversarios recientes, de eventos familiares de los últimos meses. En cada foto, Ricardo y yo aparecíamos como lo que éramos, un matrimonio. Camila tomó el teléfono con manos temblorosas. Miró cada foto detenidamente, su expresión transformándose de incredulidad a horror. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Esto no puede estar pasando, murmuró. Esto no puede ser real. Es real, dije suavemente. Y lamento mucho que tengas que enterarte de esta manera, pero necesitaba que supieras la verdad. Camila se dejó caer en los escalones de la entrada de su casa,
sollozando. 14 años, dijo entre lágrimas. Estuve con él 14 años. Tenemos 2 hijos juntos. Él me prometió que nos casaríamos, que solo necesitaba terminar de resolver los trámites de su divorcio. Me mintió. Me mintió todo este tiempo. Me senté a su lado en los escalones. A ambas nos mintió, le dije. Creó 2 vidas separadas, 2 familias que no sabían de la existencia de la otra. Nos usó a ambas. Pasamos más de 1 hora hablando allí, en esos escalones. 2 mujeres destrozadas por el mismo hombre, compartiendo sus historias, sus sospechas que habían ignorado, las señales que habían pasado por alto. Camila me contó cómo conoció a Ricardo en un congreso empresarial, cómo la cortejó diciéndole que era un hombre divorciado que buscaba rehacer su vida. Le contó sobre su romance, sobre cómo le propuso tener una familia juntos, sobre los nacimientos de Lucas y Valentina. Yo le conté sobre mis 28 años de matrimonio, sobre cómo Ricardo siempre había sido un buen esposo en apariencia, sobre los viajes que yo nunca cuestioné, sobre la confianza ciega que había depositado en él. ¿Dónde está ahora?, pregunté finalmente. Llevó a los niños al cine, respondió Camila, limpiándose las lágrimas. Dijo que volverían para la cena. Ella me miró con una mezcla de dolor y determinación. Quiero que estés aquí cuando regrese. Quiero que lo confrontemos juntas. Asentí. Eso era exactamente lo que yo también quería. Cuando Ricardo regresó con los niños alrededor de las 7 de la noche, Camila les pidió que entraran a la casa y subieran a sus habitaciones. Los niños, sintiendo la tensión en el aire, obedecieron sin hacer preguntas. Entonces Ricardo nos vio a las 2, sentadas juntas en la sala, y su rostro se puso blanco como el papel. Mariana, balbució. ¿Qué haces aquí? Yo puedo explicar. Ay, estoy segura de que puedes, dije con una calma que no sabía que poseía. Has estado explicando y mintiendo durante 14 años. Seguro tienes mucha práctica. Ricardo miró a Camila, luego a mí, claramente calculando qué historia podría inventar ahora. Pero Camila se levantó y le habló antes de que él pudiera decir nada. Nos mentiste a ambas, Ricardo. Durante años. Construiste 2 familias, 2 vidas, basadas completamente en mentiras. Lo que siguió fue la conversación más dolorosa y surreal de mi vida. Ricardo intentó justificarse, diciendo que amaba a ambas, que nunca quiso lastimar a nadie, que las cosas simplemente se complicaron y él no supo cómo salir de la situación. Habló de cómo nos amaba a las 2 de maneras diferentes, de cómo no podía elegir, de cómo había intentado hacer felices a ambas familias. Sus palabras sonaban huecas, egoístas, patéticas. Camila y yo lo escuchamos en silencio, dejándolo cavar su propia tumba con cada excusa, cada justificación, cada mentira adicional que intentaba agregar a la montaña de mentiras que ya había construido. Finalmente, cuando terminó su discurso patético, le dije con voz firme, nuestro matrimonio terminó. Mañana mismo inicio los trámites de divorcio. Y puedes estar seguro de que pelearé por cada centavo que desviaste de nuestro patrimonio para mantener esta farsa. Camila agregó, y yo también quiero que te vayas de esta casa. No quiero volver a verte. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que un mentiroso. Ricardo intentó argumentar, suplicar, prometer que cambiaría. Pero ambas nos mantuvimos firmes. Esa noche, él empacó algunas cosas y se fue a un hotel. Las 2 mujeres que había engañado durante años finalmente se habían unido en su contra. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Te aseguro que lo mejor de esta historia aún está por venir. No te pierdas el último capítulo. Los meses que siguieron fueron un torbellino de emociones, procedimientos legales y cambios profundos. Regresé a Sao Paulo y de inmediato contraté al mejor abogado especializado en divorcios que pude encontrar. Le presenté todas las pruebas que Alberto había recopilado, las cuentas bancarias ocultas, las propiedades a nombre de empresas fantasma, los desvíos de dinero de nuestra empresa familiar. Ricardo intentó negociar, ofrecer acuerdos, pero yo estaba decidida. No solo quería el divorcio, quería justicia. Quería que pagara por cada mentira, por cada peso que había desviado, por cada momento de mi vida que había desperdiciado con un hombre que no merecía mi confianza. El proceso fue agotador. Tuve que contar nuestra historia una y otra vez a abogados, mediadores, jueces. Tuve que enfrentar la vergüenza de que nuestros hijos adultos, Fernanda y Marcelo,
descubrieran que su padre había mantenido otra familia en secreto durante años. La decepción en sus rostros fue casi tan dolorosa como la traición misma. Fernanda, mi hija de 26 años, quedó devastada. ¿Cómo pudo hacerte esto, mamá?, repetía una y otra vez. ¿Cómo pudo hacernos esto a todos? Dejó de hablar con su padre durante meses. Marcelo, de 24 años, aunque igualmente dolido, intentaba entender. Papá es un cobarde, me dijo, pero sigue siendo mi padre. No justifico lo que hizo, pero no puedo simplemente borrarlo de mi vida. Entendía la confusión de mis hijos. Ricardo había sido un buen padre para ellos, presente en sus vidas, involucrado en su crianza. Descubrir que ese mismo hombre había sido capaz de engañar a su madre durante tanto tiempo destrozaba la imagen que tenían de él. Pero algo inesperado sucedió durante ese proceso doloroso. Camila y yo desarrollamos una amistad. Nos mantuvimos en contacto, primero por llamadas telefónicas, luego por videollamadas regulares. Compartíamos nuestra sanación, nuestras luchas, nuestros momentos de debilidad cuando extrañábamos la vida que habíamos conocido, incluso sabiendo que era una mentira. Camila enfrentaba sus propios desafíos. Sus hijos, Lucas y Valentina, estaban confundidos y enojados. No entendían por qué su padre de repente no vivía más con ellos, porque todo había cambiado. Era muy joven para explicarles los detalles sórdidos de la doble vida de Ricardo, pero suficientemente grandes para sentir el impacto del cambio. Ricardo, por su parte, intentó mantener relaciones con todos sus hijos, pero las cosas nunca volvieron a ser como antes. La confianza, una vez rota de manera tan devastadora, no se repara fácilmente. Él alquiló un apartamento pequeño en Sao Paulo y otro en Ribeirão Preto, intentando mantener contacto con sus 4 hijos. Pero ya no era el padre integrado en la vida familiar, era el visitante incómodo que recordaba a todos la traición. El proceso de divorcio tomó 8 meses. Fue contencioso y complicado. Ricardo intentó retener la mayor cantidad de bienes posible, pero las pruebas que teníamos eran irrefutables. Al final, el juez falló en mi favor. Me adjudicaron la mitad de todos sus bienes, incluyendo participación en la empresa, propiedades y cuentas bancarias. Además, Ricardo tuvo que pagar una compensación adicional por el desvío de fondos matrimoniales para mantener su segunda familia. Camila también tomó acciones legales, demandando a Ricardo por pensión alimenticia para sus 2 hijos y por haber obtenido su consentimiento para la relación bajo falsos pretextos. Aunque su caso era más complejo legalmente, también obtuvo una compensación significativa. La justicia legal, sin embargo, no sanaba el dolor emocional. Hubo noches en que despertaba llorando, preguntándome cómo no había visto las señales, cómo había sido tan ingenua, cómo había desperdiciado tantos años con un hombre capaz de engañarme de manera tan elaborada. Comencé terapia. Mi terapeuta, la doctora Soares, me ayudó a entender que no era mi culpa, que no había sido ingenua o tonta, sino confiada. La confianza en una relación no es una debilidad, es la base de cualquier vínculo genuino. Ricardo había abusado de esa confianza de la manera más cruel posible. También me ayudó a entender que mi vida no había sido una mentira completa. Los momentos felices que había vivido, el amor que había sentido, las experiencias que había compartido con Ricardo en los buenos tiempos, todo eso había sido real para mí, incluso si no lo había sido para él. Mi experiencia, mis emociones, mis recuerdos eran válidos, independientemente de sus mentiras. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Volví a conectar con amigas que había descuidado durante mi matrimonio. Me inscribí en clases de cerámica, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Viajé a lugares que siempre había soñado visitar, pero que Ricardo nunca había querido conocer. Un año después del día en que Paula tocó mi puerta con esas fotos devastadoras, me encontraba sentada en un café en el centro de Sao Paulo con Camila. Ella había venido a la ciudad para una conferencia de educación y aprovechamos para vernos en persona. Mientras tomábamos café y compartíamos un pedazo de torta, nos miramos y ambas sonreímos con una mezcla de ironía y gratitud. Nunca imaginé que la otra mujer de mi exmarido se convertiría en una de mis mejores amigas, dije, y ambas reímos. La vida es extraña, respondió Camila. Pero me alegra tenerte en mi vida, Mariana. Me ayudaste a salir de la oscuridad. Tú también me ayudaste a mí, le dije sinceramente. Si hubiera pasado por esto sola, creo que me hubiera hundido. Y era verdad.
Nuestra amistad improbable se había convertido en un pilar fundamental de mi recuperación. Nos entendíamos de una manera que nadie más podía entender. Habíamos sido engañadas por el mismo hombre, habíamos amado al mismo hombre, habíamos confiado ciegamente en el mismo hombre. Esa experiencia compartida, aunque dolorosa, nos había unido de una manera profunda. Camila me contó que había empezado a salir con alguien nuevo, un profesor de la escuela donde trabajaba. Es completamente diferente a Ricardo, me dijo. Es honesto, transparente, no tiene secretos. Al principio tenía miedo de volver a confiar, pero con terapia y tiempo, estoy aprendiendo que no todos los hombres son mentirosos. Me alegré sinceramente por ella. Camila era más joven que yo, tenía toda una vida por delante. Merecía encontrar un amor verdadero, uno basado en honestidad y respeto mutuo. En cuanto a mí, no estaba segura de querer volver a tener una relación romántica. La traición de Ricardo había dejado heridas profundas. Pero estaba aprendiendo a estar bien conmigo misma, a disfrutar de mi propia compañía, a construir una vida que no dependiera de nadie más. Mi relación con mis hijos se había fortalecido. Fernanda y Marcelo veían ahora a su madre no como la víctima pasiva de una traición, sino como una mujer fuerte que había enfrentado la peor crisis de su vida y había salido adelante. Eso, me dijeron, los inspiraba. Ricardo, por su parte, seguía intentando mantener algún tipo de relación con sus 4 hijos, pero las cosas eran tensas. Lucas y Valentina, aunque más jóvenes, estaban comenzando a entender la magnitud de lo que su padre había hecho. Hacían preguntas difíciles que Ricardo no siempre sabía cómo responder. Fernanda y Marcelo mantenían contacto con él, pero de manera limitada. La imagen del padre perfecto que habían tenido se había roto irremediablemente. En cuanto al aspecto económico, con el acuerdo del divorcio, tenía suficiente seguridad financiera para vivir cómodamente. Mantuve mi trabajo en la clínica médica, no porque lo necesitara financieramente, sino porque me daba propósito y estructura. Además, había usado parte del dinero del acuerdo para hacer un pequeño cambio en mi vida. Vendí la casa donde había vivido con Ricardo y compré un apartamento más pequeño pero acogedor, en un barrio diferente. Necesitaba un espacio nuevo, sin recuerdos de él en cada rincón. Decoré mi apartamento exactamente como yo quería, con colores brillantes y arte moderno que Ricardo siempre había detestado. Era mi espacio, mi refugio, mi nuevo comienzo. También empecé un proyecto que nunca imaginé que haría. Comencé a escribir. Primero solo para mí, como terapia, documentando mi experiencia. Pero luego, con el apoyo de mi terapeuta y de Camila, decidí compartir mi historia en un blog. Escribía sobre la traición, sobre la recuperación, sobre aprender a confiar nuevamente, no solo en otros, sino en mí misma. Para mi sorpresa, mi blog resonó con muchas mujeres. Recibía mensajes de mujeres de todas las edades que habían pasado por traiciones similares, aunque quizás no tan elaboradas como la mía. Mujeres que se sentían solas, avergonzadas, rotas. Mi historia les daba esperanza, les mostraba que era posible sobrevivir y eventualmente prosperar después de una traición devastadora. Una tarde, mientras revisaba los comentarios en mi blog, encontré uno que me hizo llorar. Una mujer escribió: «Gracias por compartir tu historia, Mariana. Mi esposo también me engañó, y pensé que mi vida había terminado. Pero tu historia me muestra que hay vida después de la traición. Que puedo ser feliz de nuevo. Gracias por darme esperanza». Ese mensaje me hizo darme cuenta de que algo bueno había salido de mi dolor. Si mi experiencia podía ayudar aunque fuera a una sola persona a no sentirse tan sola en su sufrimiento, entonces valía la pena compartirla. 2 años después de descubrir la doble vida de Ricardo, me encontraba en un lugar que nunca hubiera imaginado. No era la vida que había planeado, no era el futuro que había soñado cuando me casé hace 30 años. Pero era mi vida, auténtica y honesta. Había aprendido que la traición, por más devastadora que sea, no tiene que definirte. Que puedes sobrevivir a lo impensable y salir más fuerte del otro lado. Que la amistad puede surgir en los lugares más inesperados. Que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Camila y yo solíamos bromear diciendo que Ricardo, sin saberlo, nos había dado un regalo, nos había dado la una a la otra. 2 mujeres fuertes que se apoyaban mutuamente, que entendían el dolor de la otra de una manera que nadie más podía entender. ¿Perdoné a Ricardo? Esa es una pregunta compleja. No siento el odio ardiente que sentía al principio.
El tiempo y la terapia me han ayudado a liberar esa rabia porque estaba envenenándome. Pero perdonar no significa olvidar, no significa que lo que hizo esté bien, no significa que quiera tenerlo de vuelta en mi vida. He hecho las paces con mi pasado. He aceptado que 28 años de mi vida estuvieron basados en una mentira parcial. Pero también he aceptado que esos años me dieron cosas valiosas. Mis hijos, experiencias, lecciones aprendidas. No todo fue falso, incluso si el hombre con quien lo compartí resultó ser alguien completamente diferente de quien yo creía que era. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente de la que era hace 2 años. Veo a alguien más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Veo a alguien que sobrevivió a una tormenta que pensó que la destruiría. Veo a una sobreviviente. Y lo más importante, veo a alguien que está construyendo una vida nueva, una vida auténtica, una vida que no depende de las mentiras de nadie más. Una vida que es completamente, honestamente mía. La historia de mi matrimonio terminó, pero la historia de mi vida continúa. Y estoy descubriendo que los capítulos que escribo yo sola son mucho más satisfactorios que aquellos que compartí con alguien que nunca fue realmente honesto conmigo. Y así termina mi historia. Una historia de traición, dolor, pero también de fuerza, resiliencia y nuevos comienzos. Nunca pensé que descubriría que mi esposo tenía otra familia completa, y mucho menos que la otra mujer traicionada se convertiría en una de mis mejores amigas. Ahora te pregunto a ti, ¿qué harías en mi lugar? ¿Podrías perdonar una traición tan elaborada? ¿Crees que hice lo correcto al confrontar a Ricardo junto con Camila? ¿Podrías desarrollar una amistad con la otra mujer en una situación como esta? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si esta historia te impactó, te resonó de alguna manera, o conoces a alguien que haya pasado por algo similar, suscríbete al canal para más historias reales como esta. No olvides dar clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y si quieres seguir conociendo historias increíbles de la vida real, te invito a que veas el último video que aparece en la pantalla ahora mismo. Te aseguro que no te arrepentirás. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video.